Antes de iniciar la sesión en el juzgado, la jueza le preguntó a la esposa dónde estaba su abogado. No necesito abogado. Soy capaz de defenderme sola, sonrió la esposa, provocando la risa de su marido y de la amante de éste. Pero antes de que se dictara sentencia, la esposa se puso de pie y dijo: por favor, llamen a la hija de mi esposo de su primer matrimonio. El hombre se levantó de un salto, pálido como el papel, mientras que la risa de su amante se cortó de golpe. Victoria Rojas trabajaba en una gran planta química. Había empezado como una simple laboratorista y, poco a poco, fue ascendiendo en el escalafón profesional. El camino, que le tomó 10 años, estuvo lleno de espinas, pero ella nunca se dio por vencida. Hacía exactamente 2 años se había casado con Javier, a quien conoció en una fiesta de la empresa. Él trabajaba para una compañía proveedora y en aquel entonces le pareció un hombre serio y ambicioso. Pero aquello no era más que una máscara. Victoria se reclinó en el respaldo de su silla y se frotó el puente de la nariz. Tenía los ojos cansados del microscopio y sentía un dolor sordo y punzante en las sienes. Frente a ella estaban los resultados de unos análisis que llevaba 3 horas seguidas revisando. Las cifras se volvían borrosas, se fundían en una sola mancha, pero no podía permitirse un error. No después de 10 años de trabajo en esa planta. Toda una década de su vida estaba ligada a aquellas paredes, al olor de los reactivos y al zumbido de las centrífugas. Empezó como una simple laboratorista, una muchacha con un título y una mirada ardiente que soñaba con demostrar a todos que era capaz de más, y lo demostró. Paso a paso, análisis tras análisis, informe tras informe, fue ascendiendo. Cada ascenso le costó. Cada peldaño exigió sacrificios. Noches en vela frente a documentos, reuniones con amigos a las que no pudo ir, fines de semana en el laboratorio. Pero no se arrepentía. Su carrera era su pilar, el sentido de su vida. Victoria miró el reloj. Faltaban 10 para las 4. Pronto terminaría la jornada laboral y por fin podría respirar. Quizá incluso pasaría por el supermercado a comprar algo para preparar una cena especial. Últimamente, Javier había estado algo tenso y ella quería darle una alegría. La puerta del laboratorio se abrió y en el umbral apareció Sofía. La secretaria del director siempre lucía impecable, un peinado pulcro, un traje sastre, un maquillaje ligero. Ahora, en su rostro había una sonrisa educada pero un poco forzada. Señora Victoria, don Alejandro Ramírez la llama a su oficina, dijo con voz neutra. Victoria sintió un nudo en el estómago. Una llamada del director. A uno no lo llamaban a la oficina del director sin motivo. ¿Habría pasado algo? Quizá había cometido un error o alguien se había quejado de ella. Gracias, Sofía. Ahora voy, respondió, tratando de mantener la calma. Sofía asintió y desapareció tras la puerta. Victoria se quedó sola en el silencio del laboratorio. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Repasó las últimas semanas, intentando recordar si había cometido algún error grave. No, todos los informes se habían entregado a tiempo. Los análisis se habían realizado con precisión. Ninguna queja de sus colegas. Entonces, ¿cuál era el problema? Quizá un recorte de personal, pero no podía creer que la despidieran, no después de tantos años de trabajo leal. Aunque, quién sabe, en los negocios no hay nada personal. Eso dicen. Victoria se quitó la bata blanca, la colgó en un gancho y se miró en el reflejo de la puerta de cristal del armario. El pelo oscuro recogido en un moño severo, el rostro pálido por el cansancio, ojeras bajo los ojos. Tenía que serenarse. Enderezó los hombros, se alisó la blusa y salió del laboratorio. El pasillo estaba vacío. El eco de sus pasos resonaba en las paredes. Con cada metro, su corazón latía más fuerte. La oficina del director estaba en el 3er piso y Victoria decidió no usar el elevador. Necesitaba tiempo para calmarse, para ordenar sus pensamientos. Mientras subía las escaleras, recordó su primer encuentro con don Alejandro Ramírez. Fue hace 10 años, en la entrevista de trabajo. En aquel entonces, le pareció un hombre estricto pero justo. Con los años, su opinión no había cambiado. Era un jefe exigente, pero siempre reconocía los esfuerzos de sus empleados y no era tacaño con los elogios cuando eran merecidos. Victoria se detuvo frente a la imponente puerta con la placa de «Director». Respiró hondo. Exhaló y tocó. «Adelante». Se oyó la voz familiar. Empujó la puerta y entró. La oficina era espaciosa, con grandes ventanales que daban a las naves de la planta. Detrás del escritorio estaba sentado don Alejandro Ramírez, un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada perspicaz. Levantó la vista de los documentos y sonrió. «Señora Victoria».
Pase. Siéntese. Le indicó una silla frente al escritorio. Victoria se sentó, intentando no mostrar su nerviosismo. Las manos se le cerraron en puños sobre las rodillas. No se preocupe. No ha pasado nada malo, dijo el director, como si le hubiera leído la mente, y se reclinó en su silla. Al contrario, quería hablar con usted de algo importante. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Victoria esperó, sintiendo que cada segundo se alargaba insoportablemente. Victoria, usted lleva ya 10 años trabajando con nosotros, empezó don Alejandro. Durante este tiempo, se ha ganado una reputación como un excelente especialista, responsable, atenta y dedicada a su trabajo. Siempre he podido contar con usted. Victoria escuchaba, sin entender a dónde quería llegar. Eran elogios. Nuestra planta se está expandiendo, continuó el director. Vamos a abrir una nueva sucursal en Querétaro. Es un proyecto grande que requiere una dirección competente, y me gustaría que fuera usted quien la encabezara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Victoria se quedó helada, sin poder creer lo que oía. ¿Dirigir una sucursal? ¿Ella? ¿Yo? Preguntó, y su voz sonó más baja de lo que hubiera querido. ¿Y si no puedo hacerlo? Don Alejandro sonrió más ampliamente. Claro que podrá. Confío plenamente en usted. Victoria. Ha demostrado su competencia en más de una ocasión. Esto no es solo un nombramiento. Es un reconocimiento a sus méritos. El corazón le latía desbocado en el pecho. Directora de sucursal. Era más de lo que jamás había soñado. Todos esos años de trabajo, todos los sacrificios, todos los esfuerzos por fin recibían un verdadero reconocimiento. Yo no sé qué decir, balbuceó Victoria. Diga que sí, sonrió el director. Eso sí, hay una condición. Mañana por la mañana tendrá que hacer un viaje de negocios de 2 días. Necesitamos inspeccionar las instalaciones, discutir los aspectos organizativos, reunirnos con los proveedores locales. ¿Está lista? Sí, respondió sin dudar. Por supuesto que estoy lista. Excelente. Entonces, mañana a las 8 de la mañana en la entrada principal. Iremos en el coche de la empresa. Victoria se levantó, sintiendo que las piernas le temblaban por la emoción. Le tendió la mano al director y él se la estrechó con fuerza. Gracias por la confianza. Don Alejandro, no lo decepcionaré. Estoy seguro de que no lo hará. Al salir de la oficina, Victoria se apoyó en la pared y cerró los ojos. Era increíble. Todo lo que había soñado se estaba haciendo realidad. Directora de sucursal. Un nuevo peldaño. Nuevas oportunidades. Pero la alegría duró poco. 1 hora después, hubo una junta general en la sala de conferencias. Don Alejandro Ramírez anunció la expansión de la planta y nombró a la nueva directora de la sucursal. Cuando sonó el apellido Rojas, un murmullo de aprobación recorrió la sala. Sus colegas se giraban hacia ella, sonreían, asentían. Varias personas se acercaron a felicitarla personalmente. Victoria, esto es increíble. Te lo mereces, dijo Marina, del Departamento de Control de Calidad. Felicidades. Rojas. Sigue así, añadió Ignacio, el ingeniero jefe. Victoria aceptaba las felicitaciones, intentando mantenerse modesta, pero por dentro rebosaba de orgullo. Notaba cómo la miraban con respeto, con envidia, con interés. Todos, excepto una persona. Camila estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era de piedra, los labios apretados en una fina línea. Trabajaba en el Departamento de Investigación y Desarrollo, era unos años mayor que Victoria y siempre se había considerado más merecedora de un ascenso. Entre ellas existía desde hacía tiempo una competencia velada, pero Victoria intentaba no prestarle atención. Ahora, sin embargo, Camila la miraba con un rencor apenas disimulado. Cuando la junta terminó y la gente empezó a marcharse, Camila se acercó a Victoria. Se paró muy cerca, y Victoria percibió el olor de su perfume penetrante. Espero que la riegues y que por fin te corran de aquí, siseó Camila entre dientes, procurando que nadie la oyera. Victoria la miró directamente a los ojos. Estaba harta de esos juegos, de sus constantes pullas. Vaya, nunca vas a cambiar, respondió con calma. Naciste víbora y así te quedarás. Camila se encendió. Sus mejillas se cubrieron de manchas rojas. Quiso responder algo, pero en ese momento pasó a su lado don Alejandro, y ella solo soltó una risa maliciosa y se dio la vuelta para marcharse. Victoria la siguió con la mirada. Le quedó un mal sabor de boca, pero no dejó que eso le arruinara el momento. Hoy era su día, el día en que todo había cambiado,
y ninguna Camila podía arrebatarle esa alegría. Al volver al laboratorio, Victoria recogió rápidamente sus cosas. Ya no tenía ganas de trabajar. Su cabeza estaba llena de pensamientos sobre el viaje de negocios del día siguiente, sobre sus nuevas responsabilidades, sobre el futuro. Estaba ansiosa por llegar a casa y compartir la noticia con Javier. Él se alegraría. Siempre había apoyado su carrera. O al menos, eso creía ella. Victoria empujó la puerta del departamento con el hombro, sosteniendo su bolso en una mano y una botella de buen tequila reposado en la otra. Había pasado a la licorería de camino a casa a propósito, escogiendo el mismo tequila que ella y Javier habían bebido en su primer aniversario. Hoy era un día especial y quería celebrarlo. En la entrada olía a algo frito. Javier estaba en casa y, al parecer, cocinaba algo. Victoria se quitó los zapatos. Colgó el abrigo y fue a la cocina. Su esposo estaba de pie junto a la estufa, removiendo algo en una sartén. Se volvió al oír sus pasos. «Hola», dijo con voz neutra. «Hola, mi amor». Victoria se acercó y le dio un beso en la mejilla. «¿Estás cocinando? ¡Qué detalle!». Decidí hacer algo sencillo. Unas fajitas de pollo. Javier se volvió de nuevo hacia la estufa. Victoria puso la botella sobre la mesa y sacó 2 caballitos del gabinete. Estaba rebosante de alegría y no podía esperar para compartir la noticia. «Cariño, tengo noticias maravillosas», empezó, incapaz de ocultar la sonrisa. Javier apagó la estufa y sirvió el pollo en los platos. Los puso sobre la mesa y solo entonces miró a su esposa. «¿Qué noticias?», preguntó, sentándose. «Me ascendieron». Victoria no pudo contener su entusiasmo. «Imagínate, don Alejandro me ofreció dirigir la nueva sucursal. Ahora soy directora». Esperaba que Javier se alegrara, que la abrazara, que le dijera lo orgulloso que estaba de ella, pero él solo asintió y forzó una sonrisa. «Vaya, felicidades». Su voz sonaba mecánica, sin emoción. Victoria notó esa falsedad, pero decidió que solo era su imaginación. Quizá había tenido un día difícil en el trabajo. Le acercó la botella de tequila. «Sírveme un poco», le pidió, empujando su caballito hacia él. «Brindemos por mi ascenso». Javier tomó el caballito y chocó el suyo con el de ella, pero su mirada permanecía fría. Bebieron en silencio. Victoria sintió como la alegría se desvanecía gradualmente. Algo no estaba bien. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que no compartía su entusiasmo. «Javier, ¿todo bien?», preguntó con cautela. «Sí, todo normal». Tomó otro sorbo de tequila. «Solo estoy cansado». Victoria decidió no presionar y empezó a contarle cómo le había ido el día. Sobre la reunión con el director, sobre la junta, sobre la reacción de sus colegas. Hablaba rápido, atropelladamente, tratando de transmitir la emoción que sentía. Javier escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su rostro permanecía impenetrable. «Ah, y mañana tengo que salir de viaje de negocios por un par de días», añadió Victoria, empezando a comer. «Hay que inspeccionar las nuevas instalaciones, reunirme con gente. Así que hoy después de cenar haré la maleta». Javier levantó la cabeza y algo afilado brilló en sus ojos. «¿Vas sola?», preguntó, y en su voz aparecieron notas de tensión. «No, también va don Alejandro», respondió Victoria con calma. «Es el director. Él también tiene que revisar todo, discutir los detalles. Iremos juntos». Así que con el director, Javier esbozó una sonrisa desagradable, casi maliciosa. Victoria sintió que algo se le encogía por dentro. Dejó el tenedor y miró a su marido. «Sí, con el director. ¿Qué tiene de malo?». «Nada». Se encogió de hombros y se sirvió más tequila. «Solo por curiosidad. 2 días a solas con tu jefe en un viaje de negocios». «Javier, ¿de qué estás hablando?». Victoria frunció el ceño. «Es un viaje de trabajo. Vamos a tratar asuntos de la empresa». «Claro, claro». Él sonrió con sarcasmo. «Asuntos de la empresa». Había tanto sarcasmo en su tono que Victoria sintió que la indignación empezaba a hervir en su interior. No podía creer que estuviera insinuando lo que ella pensaba. «¿Quieres decir algo?». Su voz se volvió más dura. Javier se reclinó en la silla y la miró directamente a los ojos. «Pues, ¿qué? ¿A lo mejor te acuestas con él?». Soltó. «No es normal que te esté ascendiendo a cada rato». Victoria se quedó helada. Las palabras de su marido la golpearon como una bofetada. Abrió los ojos como platos por la sorpresa y el dolor. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo podía pensar tan mal de ella? ¿Lo dices en serio?». Su voz temblaba. «¿De verdad piensas eso?». «¿Y qué?». Javier se encogió de hombros.
Explícame cómo una simple laboratorista se convierte en directora de sucursal en 10 años. ¿O hay algo que no entiendo? Será porque trabajo. Estalló Victoria. Porque me esfuerzo. Porque me parto la espalda. Porque me quedo hasta tarde haciendo informes. Porque no soy una mediocre ni le echo mis responsabilidades a otros. Ay, por favor, dijo él, haciendo un gesto con la mano. Muchos se esfuerzan, pero no a todos los ascienden tan rápido. No a todos. Pero a mí sí, replicó ella. Tajante. Porque soy competente. Porque he demostrado que puedo. ¿Y tú en qué demonios piensas cuando dices esas cosas? Javier se sirvió más tequila. Y ella notó que la botella ya estaba casi vacía. Había bebido demasiado y demasiado rápido. Pienso que mi esposa tiene demasiada suerte, dijo entre dientes, y que ahora se va de viaje de negocios con un hombre a solas. Don Alejandro es mi jefe, alzó la voz Victoria. Tiene 50 años. Está casado. Tiene 3 hijos y me trata de forma exclusivamente profesional. Ajá. Claro, se burló Javier. Profesional. Por eso te asciende cada vez que puede. Victoria se levantó de la mesa. Le resultaba insoportable escuchar aquello. Años de trabajo, sacrificios, esfuerzos. Él lo devaluaba todo con una sola frase sucia. Como si no mereciera su éxito. Como si lo hubiera conseguido de forma deshonesta. ¿Sabes qué? Su voz era gélida. Simplemente tienes envidia. Envidia de que a mí me vaya bien y a ti no. Javier se levantó bruscamente, volcando la silla. ¿Qué yo tengo envidia? Dio un paso hacia ella. ¿Y quién te crees que eres para que yo te envidie? ¿Piensas que eres mejor que yo? Pienso que yo trabajo en superarme, mientras que tú llevas 2 años estancado en el mismo puesto y quejándote, espetó Victoria. A lo mejor ya es hora de que cambies algo, en lugar de culparme por cosas que no existen. Ah, ¿con qué esas tenemos? Javier apretó los puños. O sea que yo me quejo, que soy un fracasado. Yo no dije eso, pero lo pensaste. Estaban de pie, uno frente al otro, y la atmósfera estaba cargada al máximo. Victoria sentía que todo hervía en su interior. No reconocía a su marido, al hombre con el que se había casado hacía 2 años. Aquel que le había parecido confiable, comprensivo, un apoyo. ¿Sabes qué, Javier? Tomó su caballito y se bebió el tequila de un trago. No voy a discutir esto. Mañana salgo temprano y tengo que hacer la maleta. Sí, claro. Corre con tu director, le espetó él a su espalda. Victoria se dio la vuelta. Basta, le gritó. Basta de tus sucias insinuaciones. Si no confías en mí, dímelo de frente. ¿Y debería confiar en ti? Él se acercó un paso más. Te vas con otro hombre por 2 días. ¿Qué se supone que piense? Se supone que pienses que tu esposa es una profesional. Victoria sintió un nudo en la garganta. Que es honesta y decente. Que te ama y que nunca te engañaría. Pero, por lo visto, eso es demasiado complicado para ti. Javier guardó silencio. Su rostro estaba rojo. La mandíbula apretada. La miraba con tanta rabia que a Victoria le dio miedo. Nunca lo había visto así. Bueno, dijo finalmente. Vete. Haz lo que quieras. Me da igual. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un segundo después, la puerta del dormitorio se cerró de un portazo. Victoria se quedó sola. Se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas asomaban, pero no las dejó salir. No ahora. No por esto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se comportaba así? ¿Habían sido felices o solo le había parecido a ella? Victoria recordó los últimos meses. Javier, en efecto, se había vuelto distante, irritable. Hablaba menos con ella, se interesaba menos por sus cosas. Ella lo había atribuido al cansancio, a problemas en el trabajo, pero quizá la razón era otra. Se levantó y empezó a recoger la mesa. La comida estaba casi intacta. La botella de tequila, vacía. Victoria tiró las sobras a la basura y lavó los platos. Las acciones mecánicas la ayudaron a calmarse. Luego, fue a la recámara. Javier estaba acostado en la cama, de espaldas a la pared. Victoria sacó en silencio una pequeña maleta de viaje del armario y empezó a meter sus cosas. 2 cambios de ropa, un neceser, documentos. Intentaba no hacer ruido, pero cada movimiento le parecía ensordecedor en la tensa quietud. ¿Sigues enojado?, preguntó en voz baja. Sin volverse, Javier no respondió. Victoria cerró la cremallera de la maleta y la dejó junto a la puerta. No quiero que peleemos, continuó. Es una tontería. Eres mi esposo. Te quiero. Y me duele escuchar esas cosas de ti.
Silencio. Javier, por favor, di algo. Él se giró y la miró. En sus ojos había una mezcla de rencor e irritación. ¿Qué quieres oír? Preguntó. ¿Qué estoy feliz por ti? ¿Qué estoy orgulloso? De acuerdo. Estoy feliz. Estoy orgulloso. ¿Contenta? No. Ella negó con la cabeza. Porque no lo dices de verdad. Entonces, ¿para qué preguntas? Victoria suspiró. La conversación no iba a ninguna parte. Estaba agotada, física y mentalmente. Voy a darme una ducha, dijo. Y luego a dormir. Mañana me levanto temprano. Javier volvió a darle la espalda. Victoria salió del dormitorio y cerró la puerta. En el baño, se desvistió y se metió bajo el agua caliente. Los chorros le caían por la espalda, lavando el cansancio y la tensión. Cerró los ojos e intentó sacar de su cabeza toda esa noche. Mañana sería un nuevo día, una nueva etapa en su carrera. No permitiría que esta pelea lo arruinara todo. Ella y Javier hablarían cuando regresara. Con calma, sin emociones, lo solucionarían. Todo se arreglaría. Así intentaba convencerse a sí misma, de pie bajo la ducha. Pero en algún lugar muy dentro de su ser, se había instalado la inquietud. Algo en el comportamiento de Javier era alarmante, algo incorrecto, preocupante. Y Victoria no podía entender qué era exactamente. La mañana comenzó en silencio. Victoria se despertó a las 6, cuando afuera todavía estaba oscuro. Se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Javier, aunque él dormía de espaldas a la pared, como si una barrera invisible lo separara de ella. La pelea de la noche anterior todavía flotaba en el aire, pesada y sin resolver. Se vistió rápido y en silencio. Unos jeans, un suéter, botas cómodas. Tomó la maleta que había preparado la noche anterior, revisó sus documentos y su teléfono. Javier no se movió. Victoria se detuvo en el umbral de la recámara, mirando su espalda. Quiso acercarse, despertarlo, abrazarlo, decir algo para reconciliarse, pero no se atrevió. Sus palabras aún estaban demasiado frescas, dolían demasiado. Salió del departamento sin decir una palabra. Afuera hacía frío. El viento de octubre calaba hasta los huesos, y Victoria se encogió, sacando una bufanda de su bolso. El coche de la empresa ya le esperaba en la entrada principal de la planta. Don Alejandro estaba de pie junto al conductor, fumando un cigarrillo. Al ver a Victoria, sonrió y apagó la colilla. Buenos días, Victoria. ¿Lista para el viaje? Buenos días. Sí, lista. Intentó aparentar energía, pero el director notó enseguida que algo andaba mal. Se ve bien, pero tiene los ojos cansados. ¿Durmió mal? Estoy un poco nerviosa, mintió. Después de todo, es un nuevo puesto, nuevas responsabilidades. Es normal. Le abrió la puerta del coche. Pero no hay de qué preocuparse. Lo hará excelente. Vámonos. El viaje a Querétaro duró 3 horas. Don Alejandro pasó la mayor parte del tiempo trabajando con documentos en su tableta, comentando ocasionalmente algunos puntos, explicando a Victoria los detalles del proyecto. Ella escuchaba atentamente, tomaba notas en una libreta, hacía preguntas. El trabajo la distraía de los pensamientos sombríos, y estaba agradecida por ello. La nueva sucursal estaba ubicada en una pequeña ciudad industrial. El edificio era moderno, recién remodelado. Adentro olía a pintura y a muebles nuevos. Los recibió el gerente local, el señor Sergio Peralta, un hombre de unos 40 años, con un rostro afable y un apretón de manos firme. ¡Qué gusto verlo! Don Alejandro. Estrechó la mano del director y luego se volvió hacia Victoria. ¿Y usted es la señora Victoria Rojas? He oído hablar muy bien de usted. Encantado de conocerla. Victoria sonrió. Comenzaron la inspección. El señor Peralta los guió por los pisos, mostrando los laboratorios, los almacenes, las oficinas. Les habló de la infraestructura, del personal, del calendario de puesta en marcha. La cantidad de información era abrumadora, y Victoria se esforzaba por recordarlo todo, pero para la hora de la comida, la cabeza le daba vueltas. Tomemos un descanso, propuso don Alejandro. Comemos algo y luego continuamos. Fueron a un pequeño restaurante cercano. En la mesa, Victoria finalmente pudo relajarse. La comida era sencilla pero sabrosa. Don Alejandro pidió una sopa y un té. Victoria optó por una ensalada y un café. ¿Y bien? ¿Qué le parece? Preguntó el director cuando la mesera se alejó. Es mucho, admitió Victoria. Pero interesante. La escala es mayor de lo que esperaba. Sí, es un proyecto serio. Pero estoy seguro de que usted puede con él. Tiene las cualidades necesarias, atención al detalle,
responsabilidad, habilidad para organizar procesos. Gracias por la confianza. Ella sonrió. Intentaré estar a la altura de sus expectativas. Después de comer, regresaron a las instalaciones y continuaron la inspección. Se reunieron con proveedores, discutieron plazos, revisaron documentación. El día pasó volando y, cuando finalmente terminaron, afuera ya estaba oscuro. Por hoy es todo, dijo don Alejandro, mirando su reloj. Mañana seguiremos, cenemos y vayamos al hotel. El hotel era pequeño pero acogedor. Victoria recibió la llave de su habitación y subió al tercer piso. El cuarto era sencillo, una cama, un escritorio, un armario, una televisión. Pero para ella, eso no importaba. Tiró la maleta al suelo, se descalzó y se dejó caer en la cama. El cuerpo le dolía de cansancio. Había estado de pie todo el día, en tensión, absorbiendo enormes cantidades de información. Pero el cansancio físico no era nada comparado con el peso que oprimía su alma. La pelea con Javier no la dejaba en paz. Sus palabras, su mirada, su tono, todo daba vueltas en su cabeza. Victoria tomó el teléfono. La pantalla no mostraba ningún mensaje de su esposo. Ni una llamada, ni siquiera un breve «¿Cómo te fue?». Nada. Suspiró y marcó su número. El teléfono sonó varias veces. Finalmente, contestó. Bueno. La voz de Javier sonaba seca. Hola. Victoria intentó hablar con suavidad. Quería decirte que ya llegamos. Todo bien. Qué bueno. Una respuesta corta. Una pausa. Incómoda. Pesada. Javier. No hay que seguir peleando, empezó. Me siento muy mal por lo de anoche. No quiero que haya este muro entre nosotros. ¿Sabes cuánto te quiero? Otra pausa. Victoria podía oír su respiración al otro lado de la línea. Yo también te quiero, dijo él finalmente. Pero su voz sonaba mecánica, sin emoción. ¿De verdad? Ella quería creerle, pero algo en su interior le decía que mentía. Claro. Oye, estoy cansado. Mejor hablamos mañana. Está bien. De acuerdo. Victoria tragó el nudo que tenía en la garganta. Buenas noches. Igualmente. Colgó. Él había colgado primero. Victoria dejó caer el teléfono sobre su pecho y cerró los ojos. Las lágrimas brotaron por sí solas. Sentía que algo iba mal, que algo se estaba rompiendo, derrumbando, y no sabía cómo detenerlo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Javier arrojó el teléfono al sofá y regresó a la recámara. En la cama yacía Camila, envuelta en una sábana. Su cabello oscuro estaba revuelto. En sus labios jugaba una sonrisa de satisfacción. ¿Era ella?, preguntó Camila cuando Javier se acostó a su lado. Sí. Él buscó sus cigarrillos. ¿Y qué quería? Decía que me quería. Sonrió con desdén. Que quiere hacer las paces. ¿Y tú? Le dije lo que quería oír. Encendió un cigarrillo y exhaló el humo hacia el techo. Camila se acercó más, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Sabes? Empezó, dibujando círculos con el dedo sobre su piel. Corre el rumor de que tu esposa se acuesta con don Alejandro Ramírez. Javier se tensó. ¿Qué? Se volvió bruscamente hacia ella. Sí. Camila puso cara de inocente. Todos hablan de eso en la planta. Dicen que no es casualidad que la ascienda tan rápido. Y ahora están juntos en un viaje de negocios. 2 días a solas. ¿Quién lo dice? Su voz se volvió dura. Pues todos. La gente todo lo ve. Se encogió de hombros. Al principio no lo creí, pero luego pensé, ¿y por qué no? Él es un hombre, ella una mujer. Oportunidades no faltan. Javier apretó los puños. Todo en su interior comenzó a hervir. Celos, rabia, resentimiento, todo se mezcló en un cóctel venenoso. Recordó cómo hablaba Victoria del director, cómo le brillaban los ojos cuando contaba lo de su ascenso. ¿Y si Camila tenía razón? ¿Y si su esposa de verdad lo estaba engañando? Esa perra, siseó entre dientes. Camila sonrió para sus adentros. El plan funcionaba. Hacía tiempo que quería destruir ese matrimonio, quitar a Victoria del camino, y ahora tenía la oportunidad perfecta. Los 2 días siguientes, Javier no contestó las llamadas de Victoria. Cada vez que el teléfono sonaba, miraba la pantalla y rechazaba la llamada. La rabia crecía con cada hora que pasaba. Camila echaba más leña al fuego, inventando nuevos detalles, nuevos rumores. Al final del segundo día, Javier estaba a punto de explotar. Victoria regresó a casa tarde en la noche. El viaje de negocios había sido un éxito, pero no sentía alegría alguna. La ansiedad la había perseguido todo el tiempo. Javier no contestaba sus llamadas,
no escribía. El silencio era ensordecedor. Entró en el departamento y de inmediato sintió la tensión. Javier estaba sentado en el sofá y ni siquiera se giró cuando ella entró. «Hola», dijo Victoria con cautela, quitándose el abrigo. Él no respondió. «Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestabas mis llamadas?» Él se levantó lentamente y se volvió hacia ella. Su rostro estaba desfigurado por la ira, los ojos inyectados en sangre. «Eres una puta», gritó y dio un paso hacia ella. Victoria retrocedió, sin poder creer lo que oía. «¿Qué? ¿De qué hablas? Así que si te acuestas con tu jefe». La agarró por los hombros y la sacudió. «No, Javier, estás loco. Todos lo dicen. Toda la planta lo sabe». Levantó la mano y la abofeteó. Victoria cayó al suelo por la sorpresa y el dolor. La mejilla le ardía. Todo se oscureció ante sus ojos. Intentó levantarse, pero Javier se inclinó y la golpeó de nuevo. Un puñetazo le dio en el estómago, dejándola sin aire. Luego, otra patada en el costado. El dolor era insoportable. «Javier, para», gritaba, cubriéndose con las manos. Pero él no la oía. Los golpes llovían uno tras otro, con puños y pies. La golpeaba, desahogando toda la rabia acumulada, todos los celos, toda la envidia. Victoria gemía, intentaba protegerse, pero las fuerzas eran desiguales. Finalmente, se detuvo. Respirando con dificultad, la miró desde arriba. Ella yacía en el suelo, hecha un ovillo, cubierta de lágrimas y moretones. «Para que aprendas», siseó. Se dio la vuelta, tomó su chaqueta y salió del departamento, dando un portazo. Victoria se quedó sola. Yacía en el suelo frío, sin poder moverse. Le dolía todo el cuerpo, cada respiración era una agonía. Pero el dolor físico no era nada comparado con la herida en el alma que su marido le había infligido. Nunca en 2 años le había levantado la mano, nunca le había gritado así, nunca la había llamado con esas palabras. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había convertido en un monstruo? Victoria se levantó a duras penas y llegó al baño. Se miró en el espejo. El rostro hinchado, un moretón bajo el ojo, el labio partido. Abrió el grifo y se lavó la cara, tratando de no llorar. Las lágrimas no ayudarían. Tenía que pensar qué hacer. Y en ese instante, tomó una decisión. No iba a tolerar esto. No iba a vivir con un hombre que podía tratarla así. Ella merecía más. Merecía respeto, amor, confianza. Y Javier ya no era capaz de darle eso. Victoria se secó la cara con una toalla. Salió del baño y se acostó en el sofá. Mañana empezaría a actuar. Pero hoy solo necesitaba sobrevivir a esa noche. Victoria yacía en el sofá, cubierta con una manta, mirando al techo. Era el tercer día que no salía del departamento. Los moretones en su cara se habían vuelto más vivos, adquiriendo un tono morado con bordes amarillentos. El labio seguía hinchado y las costillas le dolían con cada movimiento. Intentó ocultar las marcas de los golpes con base de maquillaje, pero fue inútil. El maquillaje no podía disimular lo que Javier le había hecho. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de don Alejandro Ramírez. Victoria se quedó inmóvil, sin saber si contestar o no. Era la tercera llamada del día. Suspiró y respondió. «Bueno». Su voz sonaba ronca y cansada. «Victoria, buenos días». El director hablaba con suavidad, pero en su tono se notaba la preocupación. «Disculpe que la moleste de nuevo». «¿Cómo se siente?» «Un poco mejor», mintió. «La fiebre ha bajado». «Eso es bueno. Pero, sabe, sigo preocupado. Usted nunca antes había pedido una baja por enfermedad. Siempre es tan fuerte». Hizo una pausa. «¿Está segura de que todo está bien?» Victoria cerró los ojos. Como deseaba decir la verdad. Contar lo que había pasado. Desahogar todo el dolor y el miedo. Pero no podía. La vergüenza era demasiado fuerte. «Sí, don Alejandro. Solo fue un resfriado fuerte. El cuerpo se debilitó después del viaje de negocios». «Supongo. Entiendo». No sonaba convencido. «¿Estará en la oficina para principios de la próxima semana?» «Necesitamos discutir el lanzamiento de la sucursal. Aprobar el calendario». «Sí». Victoria intentó infundir confianza en su voz. «Estaré allí. Lo prometo». «De acuerdo. Cuídese mucho. Y si necesita algo, cualquier tipo de ayuda, sabe que puede llamarme». «Gracias. Lo aprecio mucho». Cuando terminó la llamada, Victoria bajó el teléfono. Las lágrimas volvieron a asomar. Había llorado mucho esos días. Lloraba de dolor, de rabia, de impotencia, pero sobre todo,
por la conciencia de que su matrimonio estaba destruido, de que la persona en la que había confiado la había traicionado de la manera más cruel. Javier no había aparecido por casa. Se fue esa noche y no volvió. No llamó. No escribió. Victoria ni siquiera sabía dónde estaba. Y, sinceramente, le daba igual. No quería verlo. No quería oír su voz. A la mañana siguiente, se levantó temprano. El dolor en el cuerpo había disminuido un poco, pero moverse seguía siendo difícil. Se duchó con cuidado para no tocarse los moretones. Luego se vistió con un pantalón de vestir y una blusa. Se aplicó una gruesa capa de base de maquillaje, polvo y corrector bajo los ojos. El moretón aún se notaba, pero era menos visible. Unas gafas de sol completaron el look. Victoria tomó su bolso y salió de casa. Tenía que ir a un lugar. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y suelos que crujían. Victoria subió al segundo piso y tocó la puerta. «Adelante», dijo una voz masculina. Entró. Detrás de un escritorio estaba sentado un hombre de unos 40 y tantos años, con gafas y una barba cuidadosamente recortada. Levantó la vista de la computadora y sonrió. «Buenos días. ¿Tenía cita?» «Sí, Victoria Rojas. Tenía cita a las 10 de la mañana. Pase. Siéntese». Le indicó la silla frente a su escritorio. «Soy el licenciado Damián Suárez. ¿En qué puedo ayudarla?» Victoria se sentó y se quitó las gafas. El abogado notó de inmediato el moretón y frunció el ceño, pero no dijo nada. «Quiero solicitar el divorcio», dijo en voz baja. «Entiendo». Damián sacó un bloc de notas y un bolígrafo. «Cuénteme los detalles. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Tienen hijos? ¿Bienes en común?» Victoria empezó a hablar. Sobre cómo se casaron hacía 2 años, que no tenían hijos, sobre el departamento que era suyo por herencia, sobre el coche que había comprado con su propio dinero. Y, finalmente, sobre lo que había ocurrido hacía unos días. Damián escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando ella terminó, él dejó el bolígrafo y la miró seriamente. «Señora Rojas, lo que le ha pasado es violencia doméstica. Debería haber acudido a la policía inmediatamente». «Lo sé», dijo ella, bajando la mirada. «Pero no pude. Me daba vergüenza y no quería un escándalo». «Lo entiendo, pero aún así le recomiendo que presente una denuncia. Será un argumento adicional en el juicio». «De acuerdo, lo pensaré. En cuanto al divorcio, el procedimiento es estándar. Presentaremos la demanda ante el juzgado, dado que la mayor parte de los bienes son suyos. No debería haber problemas. Pero esté preparada para que su esposo intente impugnarlo». «Lo hará». Victoria suspiró. «Lo conozco. Entonces necesitamos reunir todos los documentos que acrediten su derecho de propiedad. El testamento, el contrato de compraventa del coche, recibos, estados de cuenta, todo lo que tenga. Lo prepararé todo». «Perfecto. Entonces, iniciaremos el procedimiento esta misma semana». Victoria salió de la oficina con una sensación de alivio. Había dado el primer paso. Ya no había vuelta atrás. Por la noche, regresó a casa y se encontró a Javier allí. Estaba sentado en la cocina, con una pila de papeles sobre la mesa. Al verla, sonrió con desdén. «Ah, ya llegaste», dijo. Victoria se detuvo en la puerta. El corazón se le aceleró. Le tenía miedo, pero no lo demostró. «¿Qué haces aquí?» «Aquí vivo». «¿O ya se te olvidó?» Se reclinó en la silla. «No por mucho tiempo». Entró y dejó su bolso sobre la mesa. «Solicité el divorcio». Javier se quedó helado. Luego, se levantó lentamente. «¿Qué dijiste?» «Que solicité el divorcio», repitió ella con más firmeza. «Ya no vamos a estar juntos». Él se echó a reír. Una risa malvada. «Desagradable. ¿De qué demonios hablas? ¿Crees que te voy a dejar todo así como así?» Dio un paso hacia ella. «Te vas a quedar sin departamento, sin coche, sin nada. El coche lo compré yo». Victoria lo miró a los ojos. «Y el departamento lo heredé de mis padres. Así que ni sueñes. No tienes derecho a nada de eso. Tengo un excelente abogado», siseó entre dientes. «Así que ya veremos quién se queda con qué». Se acercó a la mesa, tomó un sobre y se lo arrojó a Victoria a la cara. Unas fotografías cayeron esparcidas por el suelo. Victoria se agachó y recogió una. En ella, aparecía con don Alejandro Ramírez. Estaban de pie, uno al lado del otro. Él la abrazaba por los hombros. Victoria recordó ese momento. Fue durante el viaje de negocios, cuando terminaron las negociaciones con los proveedores.
El director estaba contento con el resultado y simplemente la abrazó amistosamente para felicitarla por el éxito del acuerdo. Pero en la foto, parecía algo completamente distinto. Recogió otra fotografía. Caminaban por la calle y don Alejandro la sostenía de la mano. Victoria recordó que en ese momento se había resbalado en unos escalones y él la había sujetado para que no cayera. Pero en la imagen, parecía algo íntimo. No es lo que piensas. Su voz temblaba. Ah, pues yo creo que en estas fotos se ve todo lo que necesito. Javier sonrió. ¿Crees que el juez te va a creer a ti cuando vea estas fotografías? ¿Cuando se entere de que engañas a tu marido con tu jefe? Yo no te engañé, gritó Victoria. Todo está sacado de contexto. ¿Quién demonios tomó estas fotos? Eso no importa. Lo importante es que existen. Y ahora no podrás probar nada. Victoria sintió que todo se le encogía por dentro. Él lo había planeado todo. Lo había tendido como una trampa. ¿Tú organizaste esto a propósito? Susurró. Estoy defendiendo mis intereses, respondió Javier con frialdad. Y te aconsejo que retires la demanda de divorcio. O será peor. Victoria recogió las fotos del suelo y se enderezó. Le temblaban las manos. No, dijo. No la retiraré. Haz lo que quieras. Pero no me quedaré contigo. Javier dio un paso hacia ella. Y ella retrocedió instintivamente. Él lo notó y sonrió con malicia. ¿Tienes miedo? Haces bien, porque no estoy bromeando. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un minuto después, la puerta principal se cerró de un portazo. Victoria se quedó sola. Se dejó caer en una silla y puso las fotos sobre la mesa. ¿Cómo pudo haber hecho algo así? ¿Cómo pudo haber caído tan bajo? Entonces se acordó del dinero. Tenía un escondite en el departamento, en un libro viejo en el estante. Allí guardaba sus ahorros, los que había acumulado durante años para un mal día. Y ese mal día había llegado. Victoria se acercó al estante y sacó el libro. Lo abrió. Dentro no había nada. El dinero había desaparecido. Hasta el último centavo. Sintió que las piernas le flaqueaban y se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda en la pared. Se lo había llevado todo. La había dejado sin recursos, sin defensa. Intentaba quebrarla, pero Victoria no pensaba rendirse. Se secó las lágrimas y se levantó. Tomó el teléfono y marcó el número del licenciado Damián Suárez. Licenciado Suárez. Habla Victoria Rojas. Necesito una consulta. Urgente. La escucho. Mi esposo falsificó unas fotografías que pueden ser usadas en mi contra. Y me robó el dinero que tenía escondido. ¿Qué hago? El abogado guardó silencio un momento. Las pruebas fabricadas se pueden impugnar. En cuanto al dinero, hay que presentar una denuncia ante la policía. Es un robo. ¿Pero cómo demuestro que existía? ¿Hay testigos? ¿Alguien sabía de sus ahorros? Victoria lo pensó. Nadie lo sabía. No se lo había contado a nadie. Era su secreto. No, respondió en voz baja. Entonces será difícil. Pero podemos intentarlo. Venga mañana por la mañana. Discutiremos los detalles. Pero ahora dudo que pueda pagarle sus servicios. La voz de Victoria se apagó. En ese caso, no podré ayudarla en nada. Victoria colgó y miró las fotografías esparcidas sobre la mesa. Javier creía que había ganado, que la había destrozado, pero se equivocaba. Ella no era débil. Había superado 10 años de trabajo duro, había superado todos los obstáculos y dificultades. Soportaría esto también. Encontraría la manera de demostrar la verdad. No permitiría que él destruyera su vida. Victoria recogió las fotos y las guardó en una carpeta. Eran la prueba de su vileza. Y las usaría. Pero no ahora. Ahora necesitaba recuperar fuerzas. Prepararse para la batalla. Porque esto era una guerra. Y ella pensaba ganarla. La sala del tribunal estaba impregnada de un silencio tenso. Victoria estaba sentada en un banco, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Llevaba un traje sastre, el pelo recogido en un moño pulcro. En su rostro no había ni rastro de maquillaje. Los moretones habían sanado hacía tiempo, pero a propósito no los había ocultado. Que todos vieran de lo que era capaz su marido. Enfrente, al otro lado del pasillo, estaba sentado Javier. A su lado, su abogado, un hombre con un traje caro y una sonrisa petulante en el rostro. Y un poco más allá, en otro banco, se había acomodado Camila. Iba vestida de forma llamativa, un vestido rojo, tacones altos, maquillaje cargado. Victoria veía cómo le susurraba algo a Javier, cómo la sentía, cómo ambos intercambiaban miradas y sonrisas. Solo ahora empezaba a comprender que entre Javier y Camila había algo.
A juzgar por sus miradas, era evidente que eran amantes. La jueza, una mujer de unos 50 años con un rostro severo y un peinado estricto, entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Ocupó su lugar tras el alto estrado y recorrió con la mirada a los presentes. Siéntense. Su voz era serena y autoritaria. Todos se sentaron. La jueza abrió una carpeta con documentos y comenzó a leer. Se procede con el caso de disolución de matrimonio entre la ciudadana Victoria Rojas Méndez y el ciudadano Javier Camacho Pérez. Levantó la vista y miró a Victoria. Señora Rojas, ¿dónde está su representante legal? Veo que el demandado se ha presentado con su abogado, y usted está sola. Victoria se levantó. El corazón le latía con fuerza, pero por fuera estaba completamente tranquila. No necesito abogado, dijo con claridad. Soy capaz de defenderme sola. Un murmullo de risas recorrió la sala. Javier soltó una carcajada abierta. Su abogado sonrió con suficiencia y Camila se tapó la boca con la mano, tratando de ocultar una sonrisa satisfecha. La jueza frunció el ceño y golpeó con el mazo. Silencio en la sala. Miró a Victoria. ¿Está segura de su decisión? El procedimiento de divorcio puede ser complicado, especialmente cuando se trata de la división de bienes. Completamente segura. Su señoría. Victoria volvió a sentarse. Bien. Entonces comencemos. La jueza asintió al secretario. La sesión comenzó. El abogado de Javier se levantó y empezó a exponer la postura de su cliente. Habló de que el matrimonio se había contraído por amor, que los cónyuges habían vivido felices durante 2 años, pero que la esposa había empezado a dedicar demasiado tiempo al trabajo, olvidándose de la familia. Mencionó que Javier estaba dispuesto a perdonar a su esposa su obsesión por la carrera y que no insistía en el divorcio. Victoria escuchaba en silencio, apretando los dientes. Cada palabra era una mentira, pero no lo interrumpió. Su momento llegaría. Luego, el abogado pasó a los bienes. Declaró que el departamento y el coche debían dividirse por igual, ya que eran bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso no es verdad, intervino Victoria con calma. La jueza la miró. ¿Tiene algo que objetar? Sí, su señoría. Victoria sacó unos documentos de su carpeta. El departamento lo recibí como herencia de mis padres. Aquí está el certificado de derecho a la herencia, fechado 1 año antes de la celebración del matrimonio. El coche fue comprado por mí con mis propios fondos hace 3 años. Aquí está el contrato de compraventa y el estado de cuenta. Todo esto es de mi propiedad personal y no está sujeto a división. Le entregó los papeles al secretario, quien se los pasó a la jueza. Esta los examinó atentamente y luego miró al abogado de Javier. ¿Sus objeciones? El abogado se levantó, visiblemente desconcertado. Su señoría. Pero el cónyuge invirtió fondos en el mantenimiento del departamento. En reparaciones. ¿Hay pruebas? Lo interrumpió la jueza. Pero es un hecho bien sabido. Necesito pruebas. Recibos, facturas, estados de cuenta bancarios. El abogado titubeó. Javier se removía nervioso en su asiento. Los presentaremos más tarde. Bien. Solicitaré un aplazamiento para la presentación de pruebas. La jueza tomó una nota. ¿Algo más? El abogado carraspeó y sacó un sobre. Su señoría. Tenemos motivos para creer que la señora Rojas mantenía relaciones íntimas con otro hombre durante el matrimonio. Aquí hay fotografías que lo confirman. Le pasó el sobre al secretario. Victoria apretó los puños. Así que ahí era cuando planeaban usar esas fotos falsas. La jueza sacó las fotografías y las examinó en silencio. Luego levantó la vista hacia Victoria. ¿Qué puede decir al respecto? Victoria se levantó. Esas fotografías fueron tomadas durante un viaje de negocios. El hombre en las imágenes es mi supervisor directo, don Alejandro Ramírez Corona. En la primera foto, me está felicitando por el éxito de unas negociaciones, abrazándome amistosamente. En la segunda, me está sosteniendo porque me resbalé en unos escalones. No hay ni ha habido ninguna relación íntima entre nosotros. Esto es un intento de manchar mi nombre. ¿Puede confirmar eso? Puedo. Don Alejandro está dispuesto a declarar. Es más, puedo presentar las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde se tomaron las fotos. En ellas se ve lo que ocurrió antes y después de esos momentos. El abogado de Javier palideció. Claramente no esperaba que ella tuviera contraargumentos. Su señoría. Eso no tiene importancia. Si la tiene, replicó la jueza. Continúe. Señora Rojas. Victoria se sentó. Javier la miraba con un odio apenas disimulado. Camila había dejado de sonreír. La sesión continuó durante 1 hora más.
Se discutieron detalles, documentos, testimonios. El abogado de Javier intentaba aferrarse a cualquier nimiedad, pero Victoria estaba preparada para todo. Había planeado cada paso, cada respuesta. No les dio ni una sola oportunidad. Finalmente, la jueza anunció un receso antes de emitir su decisión. Victoria salió al pasillo y se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Todo iba según lo planeado, pero lo más importante estaba por llegar. Se reanudó el proceso de divorcio. Victoria se puso de pie. Este era su momento. El corazón le latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Su señoría. Quisiera llamar a un testigo. La jueza enarcó una ceja. ¿Un testigo? No se presentó ninguna solicitud para citar a testigos. La presenté ayer por la noche. Su señoría. Creo que ya debe estar en el expediente. La jueza asintió al secretario, quien se levantó y salió de la sala. Javier frunció el ceño y se volvió hacia su abogado. ¿Qué es esto? Sí sé o no lo sé. El abogado se encogió de hombros. Pero no es nada grave. ¿Qué testigo podría tener? La puerta de la sala se abrió. En el umbral apareció una joven de unos 18 años, esbelta, con el pelo oscuro hasta los hombros y un rostro serio. Vestía de forma sencilla, jeans, un suéter, tenis, pero se mantenía con dignidad. Javier la vio y palideció. Se levantó de un salto, volcando su silla. ¿Qué? Gritó. Camila se dio la vuelta. Vio a la joven y frunció el ceño. ¿Quién es esa? Preguntó sorprendida, mirando a Javier. La joven entró en la sala y se dirigió al estrado de los testigos. Se detuvo y miró a Javier con frío desprecio. Hola, papá, dijo con voz firme. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La jueza miraba a la joven con interés. Preséntese, por favor, le pidió. La joven se volvió hacia la jueza. Me llamo Ximena Fuentes Camacho. Soy hija de Javier Camacho Pérez. Hizo una pausa. Y estoy aquí para contar cómo trata él realmente a las mujeres. Cállate, gritó Javier, dando un paso al frente. Cállate ahora mismo. Señor Camacho, cálmese y siéntese, dijo la jueza con severidad, o lo haré sacar de la sala. El abogado agarró a Javier del brazo y lo obligó a sentarse de nuevo. Javier se quedó sentado, respirando con dificultad. Su rostro estaba rojo. Camila lo miraba con la boca abierta. ¿Tienes una hija? Susurró. No me lo habías dicho. Javier no respondió. Seguía fulminando a Ximena con la mirada. La jueza asintió a la joven. Continúe. Ximena respiró hondo. Mi padre estuvo casado con mi madre, Elena Fuentes. Vivieron juntos 20 años. Durante ese tiempo, la golpeaba constantemente. Al principio, de vez en cuando, luego cada vez más a menudo. Podía pegarle por cualquier tontería, por una cena mal preparada, por una palabra mal dicha, por hablar demasiado tiempo por teléfono con una amiga. La voz de Ximena temblaba, pero continuó. Mi madre aguantó. Pensaba que él cambiaría, que era algo temporal, pero con el tiempo solo empeoró. Y cuando cumplí 14 años, empezó a levantarme la mano a mí también. Eso es mentira, gritó Javier. Silencio. La jueza golpeó la mesa con el mazo. Una palabra más y lo saco de aquí bajo custodia. Ximena continuó. Una vez golpeó a mi madre tan fuerte que no pudo salir de casa en 2 semanas. Tenía 2 costillas rotas y un brazo dislocado. Entonces ella comprendió que si nos quedábamos, podría dejarnos lisiadas o incluso matarnos. Huimos una noche, mientras él dormía. Nos fuimos a otra ciudad, cambiamos de teléfonos, de papeles. Nos escondimos durante 3 años. ¿Tiene pruebas? Preguntó la jueza. ¿Acudieron al hospital? Ximena bajó la mirada. No, teníamos miedo. Nos amenazó con que si le contábamos a alguien, nos mataría a las 2. Y le creímos. Victoria se levantó. Su señoría. Tenemos una grabación de video. La jueza asintió. Muéstrenla. Victoria sacó una memoria USB de su carpeta y se la entregó al secretario. Él la insertó en la computadora y en la pantalla instalada a un lado del estrado apareció una imagen. La grabación era en blanco y negro, de una cámara de seguridad. El estacionamiento de un edificio de apartamentos. Se ve a una mujer saliendo de un coche. Le dice algo al hombre que camina a su lado. El hombre se vuelve bruscamente y la golpea en la cara. La mujer cae. Él se inclina y sigue golpeándola con puños y pies. La mujer intenta cubrirse, pero él no se detiene. La golpea una y otra vez. Finalmente, se detiene, le escupe y se va. La mujer queda tendida en el asfalto. El video terminó.
En la sala reinaba un silencio sepulcral. Camila estaba pálida, tapándose la boca con la mano. El abogado de Javier miraba en silencio la mesa. Y Javier apretaba los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La jueza se volvió hacia Ximena. ¿Es su madre la que aparece en la grabación? Sí, su señoría, respondió Ximena en voz baja. Eso fue hace 3 años. Fue una de sus últimas agresiones antes de que huyéramos. La jueza asintió y miró a Victoria. ¿De dónde sacó esa grabación? Después de que mi esposo me golpeara, su señoría, decidí buscar a su primera esposa y a su hija, comenzó Victoria. Sabía que había tenido un primer matrimonio, pero nunca me contó los detalles. Decía que simplemente se habían separado. Logré encontrar a Elena y a Ximena. Ellas me contaron la verdad y me dieron esta grabación. Elena la había guardado, pero tenía miedo de usarla. Miedo de que él las encontrara y se vengara. Victoria hizo una pausa. Ximena decidió apoyarme en el juicio porque no quiere que otras mujeres sufran a manos de este hombre. Y le estoy agradecida por su valentía. Ximena miró a Victoria y sonrió débilmente. La jueza se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Luego miró a Javier. Señor Camacho, ¿qué puede decir en su defensa? Javier guardó silencio. Su rostro era de piedra, los labios apretados en una fina línea. El abogado se levantó. Su señoría. Mi cliente se niega a declarar hasta consultar con su abogado. De acuerdo, asintió la jueza. Entonces, declaro un receso. La sesión se reanudará en 30 minutos. Durante este tiempo, las partes pueden reflexionar sobre su posición. Se levantó. Y todos en la sala también se pusieron de pie. La jueza salió. Javier se giró bruscamente y miró a Victoria. En sus ojos había puro odio. ¿Te vas a arrepentir de esto, Ciseo? No, respondió Victoria con calma. El que se va a arrepentir eres tú. Javier salió furioso de la sala. Camila corrió tras él. Victoria se acercó a Ximena y la abrazó. Gracias, le susurró. Eres muy valiente. Gracias a usted, respondió Ximena, por darme la oportunidad de hablar, por no tener miedo. Salieron juntas de la sala. Victoria sabía que lo más difícil ya había pasado. Ahora solo quedaba esperar la decisión del tribunal. Media hora después, la sesión se reanudó. La jueza dictó su sentencia. El matrimonio quedaba disuelto. Los bienes permanecían en propiedad de Victoria. Y en cuanto a Javier, se abría un proceso penal en su contra por violencia doméstica. Victoria salió del edificio del juzgado con una sensación de alivio. Por delante le esperaban meses de trámites. Pero lo principal estaba hecho. Era libre. Libre de un hombre que había intentado destruirla. Y había ganado.